Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Pláticas al Gusto con la Costeña. Hola, Miquel. Hola Lula, hola Ana, qué Miquel. placer teneros aquí en esta mesa. Cómo nos divertimos y cómo nos la pasamos, ¿no? Ay, lo que aprendemos. Y Más lo que bonito. aprendemos. Y ahora, además, enfocados en las raíces mexicanas. En este lanzamiento de la Costeña que a mí me encanta, que tiene que ver con un producto que me apasiona, que además siempre está en la mesa, que se comparte con la familia y que son los frijoles. Y además unos frijoles muy específicos, los ayocotes, morados, amarillos, sangre de toro, vaquita, para que también la gente sepa en la casa de que no está el negro y el bayo, sino que también hay muchísimas variedades, 150 en México, más de 50 variedades, maravillosas, y que tenemos que hacer un esfuerzo hoy en día no solamente por alimentarnos de una forma individual, sino también de una forma colectiva, darle ese valor y esa alimentación sostenible. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos, para que desde la persona que se toma el tiempo de conectarse con la tierra hasta la persona que se toma el tiempo de alimentarse con frijoles. Dijiste algo muy importante, el tema colectivo, que es una parte en donde creamos comunidad. Fíjate que cuando estuve leyendo acerca de cuando se proclamó la cocina mexicana como patrimonio intangible de la humanidad en el 2010, justamente habla de que es una cocina comunitaria, ancestral y que sigue viva hoy en día. Para que la cocina mexicana tradicional se pueda considerar tradicional, tiene que cumplir estos tres elementos. Es impresionante ver cómo en las zonas rurales donde están, tuve la oportunidad de ir al cuarto encuentro de cocineras tradicionales en Oaxaca, y cuando ves cómo la comunidad se incorpora y se integra a través justamente de los guisos y de los ingredientes que nos dan identidad, es cuando todo hace sentido y todo agarra un contexto completamente diferente que no hace más que darte ganas de querer evolucionarlo e innovar. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Totalmente. de verdad, a mí esto me marcó muchísimo, el entender que es comunitario, porque no nada más habla de que nosotros cuando lo comemos en la mesa nos reúne, sino que los agricultores, como lo hemos ya mencionado, durante años han estado cultivando estas diferentes especies, y fíjate que es bien bonito porque ellos siguen los métodos ancestrales. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ellos saben en qué momento está el ciclo de la luna para que la cosecha sea más fértil. Y esto, aunque nosotros, bueno, yo la verdad como que no le daba importancia o ni siquiera como que lo entendía, nunca lo había yo visto. Como lo decía más bien el maestro Yuri de Gortari, solo se ama lo que se conoce. Entonces, cuando tú vas entendiendo y viendo lo que hacen los agricultores, cómo, te digo, siguen estos métodos ancestrales para entender el ciclo de la luna, cómo siguen los temporales para usar este sistema de riego que es la misma lluvia, que cada vez está un poco más complicado por el calentamiento global, y sí tenemos que hacer conciencia acerca de esto también, cómo hay una parte de responsabilidad social y cómo ellos entienden la tierra y como su trabajo es estar cuidando todo el tiempo la cosecha. Si detectan una plaga, luego la retiran. Entonces tampoco tienen que utilizar pesticidas artificiales. Claro. Es conectar con el origen. Y desde ahí empieza esta parte comunitaria, porque participa desde el hijo, el papá, obviamente cuando ya lo cosechan, pues la señora, la mamá, la matriarca, que es quien lo cocina. Entonces, si tú entiendes todo eso y lo conoces, lo amas. Y como siempre lo hemos dicho, para poder innovar hay que partir del origen, Claro. para entender cómo podemos realmente evolucionar sin transgredir La tradición. y exactamente la tradición. Qué Así es importante que, lo que dices, Lula. Y además, gracias a la Costeña hemos podido hablar y poner sobre la mesa puntos fundamentales sobre este alimento maravilloso, el frijol, en su variedad, en su color, en sus técnicas, en dónde está presente en la gastronomía mexicana, que es en absolutamente todo. Y qué En el bonito. día a día, cómo nos alimenta, cómo nos hace felices y cómo nos da bandera. así Pero es. también un programa maravilloso el día de hoy porque vamos a ir mucho más allá, a cruzar la frontera y entrar en el mundo de la innovación y poder poner sobre la mesa también cosas divertidas de decir, ¿y los frijoles siempre se deben de hacer de la misma forma? Pues igual no, igual de repente le podemos meter algo de innovación. Claro. ¿Qué se os pasa por la cabeza? Uy. Oye, antes Hay que de ser disruptivos aquí, claro, ¿eh? no, bueno, Híjole, es que ya ves si que nos hablamos de encanta, innovación, pero bueno. antes de innovar, qué bonito lo que dices, que hay que entenderlo para poder
con respeto, porque siempre se tiene que marcar un respeto para innovar. Hay que entender lo que hubo atrás, hay que entender el sabor, la tradición y partir de ahí, ¿no? Que muchas veces se malinterpreta es que innovó, cambió, ¿no? Si conoces, como bien dices, lo que hay atrás, el sabor, el olor y el respeto tanto al ingrediente como, no nada más al ingrediente, sino a la técnica, ¿no? Por ejemplo, el metate, el comal, que hoy en día dices el comal, está innovando, usando un comal de piedra. No innovo, simplemente agarré, ¿no? Lo que siempre, solo que tú como citadino lo olvidaste. Sí, claro. Y cuando hablas de la vaina, de cómo se cultiva con la luna, que me encantó cuando escuchas, por ejemplo, al agricultor que te dice, oye, cuando la luna está llena, hay una atracción hacia arriba. Entonces la vaina, por ejemplo, ya debe de estar crecida para que crezca más, ¿no? Que todas esas, ¿cómo se marca? Cuándo por la luna debes de poner la semilla para que cuando ya esté fuera sea luna llena. Todas esas cosas cuando las entiendes, que no las ves nada más en el súper, dices, Exacto. caray, pues esto dicen Exacto. que es el ayocote. Oye, pero vete más atrás, ¿no? Al origen. Claro, que lo que para ellos es tradición, Claro. Sí. para los que no lo saben, es innovación. Es que es ese ciclo justamente, ¿no? A mí me tocó hablar en el encuentro de cocineras tradicionales acerca de gastronomía sustentable y cuando me paré ahí y vi todo el contexto dije, bueno, ¿qué más sustentable que la cocina tradicional? Claro. O sea, ha estado ahí y todo. Claro. Y a seguir. Lula, Es ¿qué volver al dicen de origen. esto? Sí. ¿Qué innovadores frijoles morados? ¿Hace cuántos años los tenemos? Claro. Además, Y no le los hablas conocíamos. innovación, ¿no? Claro. Entonces, qué complicada es esa palabra innovación, Sí. porque depende mucho de quién la diga, cómo la digas y a quién se la dices. Sí. ¿No? Porque Ay, por yo eso- voy sí. con el productor y le digo, ¡ay, qué innovadores frijoles! Y me va a decir, hombre, Te va a para ver ti, con carita ¿no? de, Sí, pues por sí. supuesto. Claro. Y hoy Sí, dejan estamos... de serlo, eso es, dejan de serlo cuando ya se convierten en populares. Pero Claro. cuando apenas están emergiendo y se dan a conocer, pues sí son innovadores, ¿no? Sí, es que siempre lo cotidiano tiene su innovación, como dice Ana, cuando descubres algo nuevo. Sí. Pero la verdad es que yo tengo que reconocer que estoy rodeada a mi derecha con Ana y a mi izquierda con Miquel, que los dos son grandes innovadores, cada una a su manera. Yo, Miquel, desde que te conozco, pues has entendido la química gastronómica. ¿Qué tal que nos pasa con Miquel, que de repente se pone en ¿Lo un pizarrón y empieza a hacer fórmulas y todo yo así de qué pasó? Tú también, ¿qué piensas en los frijoles como postre y con foie gras? Pero a ver, o sea, tú hablabas de un crème brûlée, Ana, que has hecho un crème brûlée, que es un postre tan francés, ¿no? Yo veo que tú haces mucho eso. Mezclas muchas veces la base de la cocina profesional, lo podemos llamar, que es la francesa, ¿no? O sea, siempre que vas a la escuela, aprendes técnicas francesas. Y yo veo cómo tú, con todo esto que aprende uno cuando va a la escuela o cuando tienes ya la experiencia profesional en las cocinas, y luego metes estos ingredientes mexicanos. Fíjate que yo creo que el innovar con respeto hace, digo, cuando se lo pones al de enfrente te dice, ¿qué es esto? Pero cuando lo estás haciendo tú, todo te hace sentido. Claro. Hice unas infladitas de frijol, la masa era de frijol, iban rellenas de una crema, ya sabes, inglesa, espesa de frijol. Y después hice un caramelo de frijol, era literal, Pues era era una un postre. crema, era un postre. Ajá. Los tres hechos a base de frijol. ¿No? Fíjate. Entonces cuando tú lo haces todo tiene sentido porque estás Totalmente. usando el azúcar, lo estás convirtiendo en dulce. Me acuerdo que estos usamos unos frijoles bayos, entonces el color era como, o sea, tú podías ver y tú decías, Neutro. esta infladita de qué será. Y cuando la pruebas, ves la cara de todos y te dicen, ¿qué es esto? Oye, ¿le cambiaste? Sí. ¿Innovaste? Sí. Pero cuando te vas a cómo cociste el frijol, cómo hiciste todo esto innovador, vuelves a la raíz, a lo básico, a la técnica, ¿no? Y eso es lo que hace que la innovación no pierda el sentido, porque no estás perdiendo lo de antes, ¿no? Claro. Y el respeto, sobre Lo todo, estás como siempre nos enalteciendo lo ha... al nos lo ha- evolucionarlo. Exactamente. Entonces, Sí. esa creo, más allá del crème brûlée, porque el crème brûlée pues tiene, tú le puedes hacer el crème brûlée de vainilla, De puedes hacer el mamey. crème brûlée de mamey, de matcha, que ahorita se usa mucho, Sí. pues de frijol, ¿no? O sea, nada más Claro. le cambias, pero cuando haces algo en donde el ingrediente principal es el frijol y tienes tres distintos
diferentes, o sea, matices. tienes el maíz, tienes la crema pastelera Claro. interna, tienes el caramelo Sí, qué hecho complejo. crema. Ay, no sabes qué rico. Qué Se los voy a tener que hacer, sofisticación. se los voy a Sí. tener que hacer. Tú, por ejemplo, Miquel, hablabas también de que tiene que haber un tope, un límite en la innovación. Digo, ahorita porque en esta línea de raíces mexicanas de la costeña tenemos esta bondad de tenerlos ya cocidos y de poder de la lata fácil sacarlos y ya sea consumirlos fríos, calientes, como hemos venido diciendo, pero tú hablaste de un polvo de frijol, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, puedes tú en tu hacer. experiencia de innovador, Claro. ¿no te has encontrado con esto de hasta dónde? Claro, ¿Hasta tienes dónde? que saber en dónde estás ubicado primero, ¿no? Si estás en tu mundo profesional, reservado para 4 o 5, así, ¿no? Que están pensando en su mundo, o estás en el mundo más amateur. Y aquí yo creo que estamos en los hogares, estamos en la innovación De dar a del conocer. día a día, de que lo puedas hacer en tu casa, no en el laboratorio que se llama nuestras cocinas de los restaurantes, ¿no? Sí, Que sí, son sí. mucho más avanzadas. Entonces, a mí, por ejemplo, ahora se me ocurren 2 cosas divertidas, pispiretas, que puedes además compartir con toda la familia, puedes poner a los niños a hacerlo. Por ejemplo, yo agarro una lata de la costeña de vaquita y puedo abrir, escurrir y de repente lo pongo a remojar en leche de coco, ¿no? Y al día siguiente el fondo de mi bowl es de Órale. leche de coco con frijoles vaquita, le pongo fruta picada encima y miel Órale. orgánica. Y entonces yo puedo comer un desayuno que es como muy típico, pero de repente puedes llegar a tener una fórmula como semitropical por el coco, pero Claro. también muy mineral y muy terrenal por el frijol, ¿no? Y lo podrías hacer, igual que digo la vaquita, podríamos hacerlo también con sangre de toro, que son muy sutiles, ¿no? Sí, sí. Y pueden darnos un desayuno diferente. Los panes quedan súper bien. Con frijol. ¿Qué Y haces? sobre ¿Como todo una harina con de frijol estos. o qué? ¿O cómo? O Ajá. incluso metiéndole un poquito, porque al final el pan es un carbohidrato Sí, con un poquito de agua, que lo que hace es despertar a una bacteria, Para que la va a levadura. comer ese carbohidrato y va a producir gas. claro. Y entonces ahí es una mezcla o un camino constante entre me voy alimentando mientras produzco gas y ahí me la voy llevando, ¿no? Son panes que para hacerlos totalmente sin harina de trigo, sin gluten, los vamos a tener un poquito más bajos. Ok, sí, ¿no? no, Pero no a mí tan- no me importa que estén más bajos, porque son ricos, muy ricos en fibra, con todo el sabor original del frijol y que además para los celíacos es sensacional. Entonces podemos hacer un pan de frijol, pero ojo, una vez que ya lo tienes, puedes hacer tu mollete. Entonces esto otra vez regresar a la receta de Ana, ¿no? Es decir, Claro. uso el frijol en diferentes Es ese texturas y ciclo que da. sabores y le pones un poquito de tomate cherry deshidratado o le pones unos trozos de aguacate y ya tienes una tosta de pan diferente, tienes un tentempié o tienes un pequeño desayuno que te cambia el día. Sí, hemos... A ver, perdón. Hasta el frijol Sí. deshidratado, o sea, el mismo frijol que como bien dices, lo escurres, lo metes al horno y te queda el crujiente, imagínate tu mollete, ya tienes tu pan, Y le pones ya unos tienes arriba. tu frijol y encima los frijoles deshidratados que te Como si cambian fuera un nip 3 de texturas frijol. distintas. Ajá. ¿No? Claro. Porque se queda como deshidratado por fuera, pero sigue siendo Crujiente, cremoso claro. por dentro. Entonces también tienes texturas. Fíjense que hemos platicado también acerca de los hábitos de consumo, ¿no? Donde siempre estamos acostumbrados a comer los frijoles de tal manera o todos los alimentos en general que consumimos y siempre queremos, como tú decías del pan, que si vas a comer un pan que tenga esta esponjosidad o no sé cómo llamarle, para que realmente lo consideres suculento. Pero si entendemos lo artesanal, lo natural, lo original de los valores de nuestros ingredientes, entendemos entonces que no siempre todo va a ser igual. A mí me desespera mucho cuando todo el mundo está, bueno, no todo el mundo, cuando de repente hay personas que quieren siempre encontrar lo mismo, que ok, se respeta porque pues somos personas que nos gustan siempre tener nuestros hábitos y demás, pero sobre todo cuando sales a un restaurante, la verdad es que tienes que tener esa mente abierta, la verdad, de poder entender la famosa cocina de autor. Que bueno, no sé a ustedes qué les pase, a mí no sé si me gusta o no me gusta, porque de repente me encasilla, cuando no me gusta que me encasillen, creo que las cosas son tan amplias como para tener que decir, es que esta es la cocina de autor, ¿no? Pero bueno, al final, sí cuando vas con ciertos cocineros, que yo creo que ahí es por eso que nos llaman autores, sabes que te pones en sus manos y lo que te den,
a lo mejor te va a sorprender, no vas a estar realmente preparado para entender, ¿no? Como cuando empezó esta química gastronómica, donde el papá fue Ferran Adrià, que decían de las esferificaciones, de las espumas y demás, que hablaban que si un aguacate, que si te lo comías en una esferificación, pero que nunca se va a comparar con un aguacate, con su textura y demás. Bueno, es que tienes que ir con la mente abierta, de que vas a ir a probar otra cosa. Claro. Depende para quién, y la belleza de poder innovar, porque también creo que es esa responsabilidad hoy en día de los que ponemos estos actores, que somos los cocineros, que ponemos la comida en la mesa, de evolucionar. Pero por supuesto. ¿Y sabes qué dices? La cocina de autor, como la cocina de mamá. O sea, yo sí creo que la cocina de autor es del que la está cocinando. La mamá es una autora también. Por eso, no claro. con un estereotipo. Es la cocina de Lula, es la cocina de Miquel, la cocina de Ana. No es el autor es el que la prepara. Y es la cocina de cada hogar. Y hay que entenderlo, exacto. Claro. Es la cocina de la mamá de Miquel, que es distinta a la de la mamá de Ana, ¿no? O sea, es cocina de mamá en general, pero sí como encasillamos, ¿no? Sí, y una mala encasillada te puede costar mucho. Pues sí, porque ya no tienes esta apertura. ¿A dónde moverte? Exacto, ¿no? Y pues la cocina, por naturaleza, es libre, ¿no? Hay que pensar amplio, hay que ser libres, hay que jugar con los ingredientes, hay que probarlos. Que el cielo es el límite. Exactamente, literal. Yo he visto gente que ha ido al centro comercial, al supermercado, a la tienda autorizada, como le llaman, y ha comprado su máquina de helado. ¿Qué te hace 1 litro, 2 litros en casa? No todos los hogares tienen su máquina de helado, pero están en el mercado. Sí. Y a mí me da mucho gusto de repente ver que incluso niños en casa se ponen a hacer ciertos helados. Bueno, pues para esa gente que en su casa tiene una maquinita de helado, tú vas a hacer un sorbete de naranja, le metes un poquito de frijol vaquita, que tiene una cremosidad también alucinante, y tienes algo diferente, porque parece que es un helado, es decir, que llevaría cremoso, láctea, claro. pero no lleva lácteo. Lo que le pasa y al eso sigue siendo un sorbete, pero también estás comiendo una mezcla que es sabor a frijol, porque sí se lo va a imprimir, pero con sabor a naranja, que funcionan los dos. Oye, Miquel, ¿y no sería también una cierta forma de estabilizar el helado? Un estabilizante natural. Ya no se cristaliza, ¿ves? La textura es súper cremosa. Entonces tú agarras y dices, ok, frijoles con naranjas, sí. ¿Con qué lo podrías sazonar? Pues con un poquito de polvo de canela, y no sabes el resultado. O un poquito de vainilla de Papantla. Le va a dar un sabor alucinante. Y entonces, claro, tienes el cítrico, el ácido, pero dices tú, eso es innovación. Pero si antes acabamos de decir que podemos comer los frijoles con aceite de oliva y un poquito de jugo de limón, al final es echarle un cítrico, al final es echarle un ácido a algo que tiene cremosidad. Eso lo hacemos nosotros todos los días en la cocina. Sí. El tema es que si estamos acostumbrados al vinagre, no nos pasa por la cabeza que pueda haber otro ácido, como un ácido floral, una begoña, o como un ácido cítrico, el como un ácido láctico, el choconostle, que es el ácido, un choconostle, que es uno de los grandes antioxidantes del mundo, que todos los días tendríamos que comer frijoles y choconostles. Sí, qué rico. ¿No? Que hay que hacer nuestros frijolitos de la olla con un choconostle, así como se hace el mole de olla, y seguramente ya este cítrico va a quedar también maravilloso. Y te dirán que innovaste, ¿no? Cuando lo único ya que siempre. Sí, un atole. A mí los frijoles en atole, por eso esas cositas en las casas cuando sobran, ¿no? Muchas veces se tiran. Ya no es lo de antes. Ajá. Que se guardaba absolutamente todo. Tenías la capacidad incluso de hacer platos con las sobras de la semana. Para muestra un botón, ahí está la paella, ¿no? Claro. Entonces de repente hoy en día con estos estos toques que nos van quedando, ¿no? Por ejemplo, agarras un poquito de frijol y te puedes hacer un atole. Claro, por supuesto. Y de repente puedes, porque dices, tú no lo quiero hacer ahora, lo congelo. Claro. Y ya lo descongelaré, y ya de repente me haré un atole y le echo un poquito de lo que quiera. Un esquite combinado con no nada más grano de elote, sino con grano de frijol es una cosa. Y ¿sabes qué? Y no es innovación, pero camino a Cuautla hay la sopa Tlayacapan. Ajá. En Tlayacapan, la Morelos. sopa de fideo, que le echas crema de frijol, que es una mezcla, es una sopa muy, ¿no? Que en su momento debió de haber sido una innovación terrible, ¿no? Bueno. Es una de las sopas
más magníficas y ahí lo tenemos en casa. A lo Claro. mejor el que no lo ha probado es una sopa tlayacapan y es la típica sopa de fideo. Licúas, como bien lo dicen ustedes dos, el vaquita que te da esta cremosidad increíble y se lo agregas a tu sopa de fideo. Y es, agarra otra. es una sopa tlayacapan espectacular. Hablando de fideos, yo hago un fideo seco con ayocotes. Entonces, justamente pongo a cocer mis ayocotes, agarro ese caldo, con eso hago el fideo seco y quedan también ahí los tropiezos que en realidad son los ayocotes. Entonces, Claro. es también otra cosa deliciosa. Claro, tú cuando vas a Y comer su unos aguacate. esquites que son alucinantes, ¿no? El sabor del esquite. Sí. Pero la carga de mayonesa es tamaño mayúsculo. Sí. Entonces tú dices, bueno, voy a intervenir un poquito mi esquite, ¿no? Voy a agarrar, o mi elote, ¿no? Sí. Voy a agarrar mi elote cocido, con el mismo caldo en donde lo cocí, voy a aligerar un poquito el frijol vaquita de la costeña, lo voy a llevar a la textura de una mayonesa y voy a hacer que el frijol vaquita se convierta en mi mayonesa. Y Mira, entonces luego le echo queso y mucho más y saludable. entonces claro, ya estás más. comiendo una Sí. cosa alucinante, que era esa combinación incluso de un superfood, es decir, ya Claro. estás con los aminoácidos porque estás con el elote y estás con el frijol. Claro. Oiga, ¿y ustedes creen que sería innovación que los frijoles tengan este lugar, no nada más de la vida del diario, sino en estos eventos que ya hemos mencionado de celebración, en estas mesas gourmet, o es como que era obvio? Era obvio, ¿no? ¿O es que- innovar? No, yo no creo que sea innovar, Lula. Yo creo que es volver a lo de antes. Si antes estaban Y en darle las valor. mesas más importantes, yo no sé en qué momento perdieron esa Sí. capacidad, ¿no? En la mía siempre están. Sí, ¿no? Y igual yo en creo la que mía. ese más que innovar es un respeto que le debemos de dar todos a uno de los ingredientes que ha formado parte de la triada mesoamericana desde siempre. Entonces, Sí. no se va a perder porque nosotros no lo vamos a dejar. Y hablo del nosotros en la individualidad, ¿no? Hablando de este ingrediente que en lo colectivo es lo que es. Claro. No va a agarrar este respeto que debe de tener si en lo individual no lo entendemos Sí. así. Así es. Yo creo que venimos de una alimentación constante y aburrida, en donde han dejado de lado la temporalidad y vamos y comemos durante todo el año exactamente lo mismo. Y sería alucinante decir, voy a comer de una forma de noviembre a febrero. Y cuando entre la primavera, en marzo, voy a cambiar mi alimentación. Pues eso. Y aunque en el supermercado me den de alguna forma algo, yo voy a comprar lo que realmente sé que me De viene temporada. bien para esta temporada de calor, más primaveral. Es que casi voy a ir en concordancia con la naturaleza. Porque si ella veo que está sabe más. creciendo, claro. Total. Entonces necesito, a mí siempre me decían... Vitamina C, pues Claro. es en enero que están los cítricos. Claro, eso me habían dicho a mí siempre, ¿no? Y fue una cosa diferente de ver cómo de repente en diciembre las frutas tienen más vitaminas, son más ácidas, y cómo en verano son más dulces porque Pues- tú en verano necesitas fortaleza, necesitas fuerza, ¿no? Claro, Porque fíjate. es la época del agricultor, Fíjate. ¿no? Claro. No el verano de la época de que estoy tumbado en la playa, a la época de que tengo que Claro. cosechar Claro. todo lo que sembré, entonces necesito Claro. fuerza. Entonces, la misma naturaleza es sabia, ¿no? Claro. Sabia. Entonces yo creo que ahí, también para seguir con ese dato que dabas, Ana, de que sí es cierto de que si ha estado tantos años en la mesa, sigamos. Claro. ¿No? Con que los frijoles estén en la mesa. Claro. Pero cambiemos las preparaciones dependiendo la temporalidad y vayamos con el anuario, que yo creo que es el que nos marca realmente la sabiduría de nuestra alimentación sostenible. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que hay que agradecer muchísimo a la costeña que nos esté dando la oportunidad de seguir transmitiendo este legado en las mesas diarias y además pues tener las latas de raíces mexicanas de la costeña en nuestra alacena, es práctico, o sea, no siempre tenemos la oportunidad, por ejemplo, vas regresando de un viaje, regresas del trabajo y se te antojó el frijol y no los pudiste tener cocidos. Pues qué maravilla tener además estas raíces mexicanas, ¿no? Totalmente. Ya no hay pretexto. Esta colección de frijoles de raíces mexicanas. Totalmente. Sí. Pues esto son pláticas al gusto. Qué gusto me da platicar. Y sobre todo en este capítulo tan especial y en este lanzamiento de la costeña, en donde otra vez vemos a esta empresa comprometida, consciente, que apoya, que piensa en el futuro, que piensa en mantener las tradiciones y apoya estos productos de primera como son los frijoles, pero muy específicos, ¿no? El ayocote morado, el amarillo, el sangre de toro, lo Akita.
Estos son las raíces mexicanas, chicas. Pues yo me siento muy inspirada, con ganas de hacer muchas seguir cosas. platicando. Sí, y con mucha hambre también. No, o sea que muchas hagamos gracias, país. de verdad, hagamos siempre, país, como hagamos bien país. dice Lula. Gracias. Gracias. Un beso.